Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a otra emisión de Jóvenes Tejiendo Redes. Yo soy José Coronel y como cada martes nos encontramos aquí para hablar de temas que nos competen a nosotros y que nos gusta empezar a descifrar, a compartir, y porque creemos que en el diálogo se construye el conocimiento. El día de hoy nos acompaña Nayeli. Ella es fundadora, si no me equivoco, de una organización que se llama Feminidades. Ella me corregirá ahorita si lo estoy diciendo bien, porque no le entiendo a mi letra que está anotada aquí, perdóname, Nayeli. Y también se encuentra con nosotros Sheila Franco. Ella ya la conocen, nos acompaña acá cada martes. ¿Cómo están, compañeras? Hola, pues muchas gracias antes que todo por la invitación, por el espacio. Me parece sumamente importante y valioso que existan este tipo de espacios para que los jóvenes podamos visibilizar esos pequeños granitos de arena que intentamos poner en la sociedad para solucionar las problemáticas que estamos viviendo día con día. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo por el espacio y bueno, les voy a contar un poquito más adelante acerca de lo que es Feminideas. Espero que les guste y que les sea como muy útil todo lo que estamos haciendo con ese proyecto. Perdóname, Feminideas, qué interesante. Shay, ¿qué piensas? ¿Cómo estás? Bien, ya se me hizo costumbre estar en el programa cada martes. De aquí ya no me van a sacar, lo advierto. No, y qué gusto estar con Nayeli, que trae un proyecto bien interesante, que es la de, ahorita tú nos corregirás o profundizarás un poco más en el tema, que es socializar el feminismo, ¿no? Quitar y liberar esta palabrita tan estigmatizada y llena de prejuicios, porque pues claro, muchas personas actualmente siguen pensando que el feminismo lo siguen asociando a una percepción negativa. Ayer justamente yo platicaba con feministas un poco más grandes, ¿no? Hablando de que no están de acuerdo con las pintas y todos los rayones en las paredes, pero bueno, tú que estás aquí para platicarnos de esto, ¿qué es Feminideas? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el objetivo de este gran proyecto? Sí, pues bueno, principalmente Feminidad surge por las ganas que teníamos nosotras de ser escuchadas. Creo que principalmente y más en la actualidad donde hay una polarización total de la sociedad y más en estos temas, es muy complicado encontrar espacios con la apertura y que le den la importancia necesaria a los temas de género y principalmente del tema de la violencia que sufrimos las mujeres día con día. Surge como esta necesidad que teníamos nosotras de empezar a hablar de lo que pensábamos, de empezar a hablar de lo que estamos viviendo día con día y que no se quedara únicamente en un posicionamiento personal, que creo que era lo más importante. Tener un espacio, sí privado entre nosotras, que se pudiera dar como a conocer a las personas, pero también generar una colectividad, porque creo que eso es lo más bonito del feminismo, que a través de compartir nuestras ideas podemos generar redes y podemos generar una colectividad que actualmente, y justo haciendo hincapié en esta polarización, es muy importante. Creo que Feminideas nos abrió muchísimos espacios, surge como una idea inicial, como un podcast, en donde queríamos dar a conocer cómo llegamos nosotras al feminismo principalmente y de ahí empezar a echarnos toda esta carga negativa que tiene la sociedad acerca del feminismo, ¿no? Porque justo como lo comentaba Shay, cuando dices feminista o soy feminista o hablas de feminismo, comúnmente las personas suelen asociarlo a algo agresivo, o sea, como que tienen esta idea principal y hasta como que se alejan, ¿no? O sea, les da como este temor de asociarse con esta palabra y nos parecía sumamente preocupante porque creo que como lo estamos viviendo hoy en día, es necesario que el feminismo sea parte de nuestro lenguaje coloquial, que conozcamos de qué va el feminismo y principalmente por lo que estamos luchando. Entonces, a manera general, Feminidad surge como ese espacio que queríamos tener nosotras para ser escuchadas y empezar a construir este cambio en torno a la desmitificación del concepto de feminismo. Oye, Nayeli, yo entiendo que en realidad cuando hablamos de feminismo no hablamos solo de un feminismo, hablamos de diferentes tipos. Tú me corregirás, creo que estamos aquí para aprender, pero justo quitarle como esta carga como abstracta, académica o del activismo nada más, sino
hacerla como también parte de nuestro vocabulario cotidiano, nos ayuda a también romper con estas estructuras grandes de violencia que hay. Quizás a los hombres también invitarlos a acercarse a cursos de masculinidades, al tema de reflexionar sobre nuestros propios comportamientos. Pero dentro de todo este panorama, ¿tú qué le sugieres a las compañeras, a los compañeros que apenas se acercan al tema? ¿Cómo romper con este cerco quizás mediático que hay sobre los conceptos? Creo que es una pregunta sumamente difícil porque justo lo hemos estado platicando en varios episodios del podcast y justo es uno de los objetivos que tenemos actualmente con el proyecto, porque creo que es justo como lo mencionábamos al principio, hay una resistencia muy grande que nosotros la asociamos a desinformación principalmente. Y tenemos ahí un puntito como medio difícil y duro porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de los hombres, principalmente ahorita voy con las mujeres, suelen acercarse al feminismo hasta que tienen a alguien realmente cercana que practica y predica el feminismo, ¿no? Pero, o hasta que algo le pasa a alguien muy cercano, lo cual es lamentable. O sea, es muy triste que los hombres tengan que tener experiencias de ese tipo, que tengan que vivir como esa violencia de una manera mucho más cercana para querer acercarse. Mi respuesta tal vez sería que entendamos que así como hay problemáticas como la inseguridad, como la pobreza, como o sea, infinidad de problemas sociales que tenemos actualmente en el país, hay un problema y creo que la ventaja de esto es que el movimiento cada vez es más grande. Actualmente cada vez más escuchamos acerca de feminismo, que las feministas hicieron una marcha la semana pasada, que las feministas tomaron el Senado, que las feministas, que la ley Olimpia, así, cada vez más y cada semana y cada mes escuchamos de feminismo por una u otra razón y me parece que eso es muy valioso. Creo que actualmente las personas que no están tan familiarizadas con estos temas, con el concepto de feminismo como tal, pueden aprovechar estas pequeñas, pues sí, circunstancias, estos pequeños acontecimientos para comenzar a entrarle. O sea, yo creo que es complicado entrar como de lleno a estos temas porque es incómodo. Lo hemos dicho de muchas formas, el feminismo incomoda. Y ese es el principal reto, ¿no? Que tú estés dispuesto a cuestionarte, dispuesto y dispuesta a cuestionarte todas las cosas de cómo has vivido durante toda tu vida y estar dispuesta a cambiarlo por el bien de toda tu familia, de todas tus amigas, de la sociedad en general. Entonces, creo que es esto, empezar a comprender que existe un problema, que si estamos escuchando de feminismo cada vez más es por algo, es porque están pasando cosas y hay que analizarlas y hay que empezar a cuestionarnos y no va a ser fácil, pero creo que es una chamba que todos tenemos que hacer, todos y todas. Oye, Nayeli, y ahora que mencionas esto que a mí me parece bien importante y muy interesante, que el término feminismo, y que ya José lo mencionaba, que a veces parece muy lejano, muy académico o muy externo a nosotros o a nosotras, ya que estamos empapándonos un poco más, que lo escuchamos en medios de comunicación, lo vemos en redes sociales, no, hasta nuestras tías ya están platicando de feminismo, tu tía así que no nada que ver, pero ya lo está platicando. ¿Cómo crees que se pueda iniciarse o cómo crees que se pueda realizar el activismo dentro del feminismo? Y claro, ¿no? La relevancia que este tiene y también cuál sería el reto ahora que el término anda volando, cómo aterrizarlo. Sí, la verdad les voy a contar un poquito de la experiencia que tuvimos dentro de Feminidades con esta cuestión del activismo. La realidad es que nosotros no buscábamos ser parte de un activismo, ser parte de este movimiento como políticamente activo como tal. Queríamos tener ese espacio en donde las personas nos escucharan, pero como tal no estábamos conscientes de cómo ser parte de ese cambio, ¿no? De esas acciones que podíamos ya hacer en el campo público. Y fue para nosotras una gran sorpresa porque llevamos aproximadamente 3 meses con el proyecto y hemos tenido una respuesta súper buena. Nuestra audiencia afortunadamente ha crecido tanto de hombres como de mujeres y eso nos hace muy felices. Pero justo a causa de eso empezamos a notar que
el activismo entró a nosotras de forma natural. O sea, con este proyecto nos llevó directamente al activismo dentro del feminismo y a meterle al campo social y político, ¿no? Empezamos a recibir muchas invitaciones de colectivas ya muy grandes, con muchas experiencias. Empezamos a recibir apoyo de muchas mujeres organizadas dentro del país y nos hizo muy conscientes de la chamba que tenemos por hacer, ¿no? Desde que empezamos a formar estas redes con diversas colectivas feministas, nos llegaban constantemente peticiones de ayuda para visibilizar algún tipo de denuncia por acoso, por violación de mujeres desaparecidas, infinidad de denuncias que nos pedían que hiciéramos difusión. El activismo llegó a nosotras y siempre lo vamos a decir, estamos muy agradecidas de ser parte de esto porque creo que, como lo decía José anteriormente, si bien el feminismo puede sonar algo muy teórico, la teoría es importante, pero se defiende con el cuerpo, se defiende con acciones políticas y se defiende haciendo cosas en el campo público, ¿no? Entonces, el activismo político actualmente me parece algo fundamental y más en el movimiento feminista, porque creo que tiene grandes retos. Como le decía José, no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos y eso suele a veces interpretarse como una división y como una problemática dentro del movimiento. Y creo que este activismo en donde todas nos solidarizamos, en donde tenemos una comunicación constante para unirnos ante hechos, acontecimientos que nos parecen importantes, como en la cuestión de la ley Olimpia, estuvimos haciendo un activismo muy importante en redes, ahora que se estaba discutiendo en el Senado. El caso de Elis, que estaba presa injustamente una estudiante de la UNAM, se logró a causa de colectivas feministas y proyectos feministas que se liberara, que se pusiera en libertad, porque pues era totalmente injusta su detención. Y así como esas, creo que podemos decir actualmente muchas de las aportaciones que el activismo político dentro del feminismo está logrando y me parece que es fundamental para empezar a construir y sobrellevar estos retos que el movimiento actualmente tiene. Oye, Nayeli, tú mencionas algo muy importante, el conflicto entre los feminismos, el conflicto entre las ideas, y no es que le tengamos miedo al conflicto, no, no hay que tenerle, hay política porque hay conflicto. El conflicto es el punto primordial para generar una discusión, argumentos, y creo que una de las cuestiones es desmitificar esta cuestión de huirle al conflicto. Pero ya contaremos un poco más de eso en unos minutos. Estamos en Jóvenes Tejiendo Redes con Nayeli, hablando de Feminideas, una organización en la que ella participa. Estamos aquí también con Sheila Franco. Regresamos en un minuto. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Seguimos aquí en Jóvenes Tejiendo Redes, hablando de un tema importantísimo hoy en día, dadas las condiciones del país, dadas las condiciones de seguridad que vivimos todos los días, de feminismos, de feminidades e ideas, perdón. ¿Y cómo estás, Nayeli? Cuéntanos, hablamos un poco de la necesidad de no huirle al conflicto, de construir esta carga que a veces tiene la cuestión de que todo tiene que estar de acuerdo y no, hay que buscarle otras salidas. Nos comentabas también un poco de sus experiencias. Por favor, antes de la interrupción que te hice, por favor, continúa, Nayeli. Sí, justo les decía, creo que esto que mencionas es muy importante. A veces personas que están en contra del movimiento lo utilizan como un discurso, como un argumento para deslegitimar los objetivos y la lucha que el feminismo tiene actualmente. Me refiero a frases como de cómo quieren cambiar la situación cuando entre ellas mismas dentro del movimiento se están peleando y atacando, ¿no? Creo que esto del conflicto es importante, es un tema que se tiene que abordar porque creo que debemos de empezar a comprender que también nosotras, las mujeres que nos asumimos como feministas, estamos en un constante proceso de aprendizaje todo el tiempo. Si bien este concepto de la sororidad, que a mí me parece fundamental para comprender el feminismo, ya tiene algunos años, creo que es una de las cosas más difíciles que es para poner en práctica, porque nos han enseñado desde chiquitas que entre mujeres no nos podemos llevar bien o que tenemos que competir, etcétera, etcétera. Eso es solo un reflejo de lo que pasa en la sociedad y evidentemente como somos parte y el movimiento es un movimiento social, pues también pasa dentro del movimiento.
Sin embargo, creo que poco a poco vamos avanzando mucho más en comprender que los procesos de todas son diferentes y que no por eso el proceso de una es mucho más valioso que otra. Y eso lo llevaría más a lo general. Así como los procesos de cada una son diferentes, también los feminismos son diferentes y no hay un feminismo más valioso que otro. Entonces, entender que vamos hacia un camino en donde podamos comprender que cada feminismo aporta su granito de arena para defender diversas causas de mujeres, porque jamás vamos a ser mujeres iguales, somos mujeres diferentes, porque tenemos contextos diferentes, porque tenemos experiencias diferentes, y creo que es algo que también Feminideas nos ha dado, comprender esta parte de la empatía. Siempre tenemos una frase dentro del podcast y es vivir el feminismo desde la empatía. No podemos juzgar nosotras desde nuestro privilegio porque entonces nos estaríamos contradiciendo y entonces llegaríamos a exactamente el mismo problema, ¿no? Entonces, creo que este proyecto nos ha dado muchísimas herramientas para comprender los retos, pero también los logros que el feminismo y que el movimiento ha conseguido, que son enormes, de verdad son enormes, y me parece que si bien sí falta un camino muy grande por recorrer, vamos por muy buen camino y principalmente me da muchísimo gusto que estemos hablando de esto en estos espacios porque significa que ya se está considerando este tema como algo tan importante que todos y todas tenemos que escuchar y de lo cual tenemos que empezar a hablar, ¿no? Claro, y como mencionabas ahorita, los logros que lo estamos viviendo, pero súper en caliente, lo de la aprobación de la ley Olimpia a nivel nacional, qué bruto, qué logro para las mujeres y para las feministas. Y ahorita que mencionabas también, me acordé, me remontaste a mis primeros pininos feministas, cuando una mujer increíble me dijo que nos hacen creer que el peor enemigo de una mujer es una mujer cuando no. Somos imparables juntas. Y ya que estamos acá medio picadones con la plática, personalmente muy interesada, cuéntanos un poco sobre qué vamos a encontrar en las redes sociales de Feminideas, qué es lo que ahorita las personas que nos están escuchando, que digan, bueno, ok, ya, voy a ver qué es Feminideas, con qué se van a topar en cuanto entren a sus redes sociales, qué tipo de contenido. Sí, creo que es importante y voy a regresarme como desde el principio de la idea de Feminideas. Creo que comenzamos con esto que ya les había mencionado. La teoría es muy importante porque de ahí se sostiene todo y el feminismo es una teoría política. Comenzamos hablando de estos conceptos, qué es patriarcado, qué es machismo, qué es misoginia, todos estos conceptos que probablemente para las feministas pueden ser como decir hola, ¿cómo estás? Pero que para personas que no están muy familiarizadas con estos temas, pues probablemente no entienden nada de lo que estamos hablando. Nos parecía importante hacer un programa muy amigable, justo como decía José, atendiendo la idea de que también que estos temas de género y de la violencia contra la mujer no es un tema que únicamente nos aqueja a las mujeres, ¿no? O sea, también los hombres tienen que hacer cambios, tienen que empezar a cuestionarse, no precisamente formar como parte, como actor activo en el movimiento, pero sí comenzar a escuchar estas pláticas, estos diálogos y empezar a cuestionarse cosas. Feminideas busca eso, ser un programa amigable para hombres, para mujeres, que les interese empezar a comprender estas problemáticas y justo empezamos como desde esta parte conceptual y terminamos hablando de cosas mucho más personales porque tenemos esta idea que también plantea el feminismo de lo personal es político. Si te acosan en la calle, no es nada más porque te esté pasando a ti, sino le está pasando a millones de mujeres y eso es un problema social y político importante. Entonces, en Feminidad se encuentran tanto los conceptos que probablemente no comprendan hasta las problemáticas sociales que millones de mujeres vivimos todos los días a todas horas, ¿no? En las redes sociales de Feminidad estamos muy activas porque es donde principalmente hacemos el activismo político, en donde estamos compartiendo constantemente lo que se está haciendo dentro del país, las iniciativas de ley, toda esta búsqueda de las mujeres que están desaparecidas, la exigencia de justicias en los debidos procesos de las mujeres víctimas de feminicidio. Podemos encontrar, igual, justo creo que el principal objetivo también de las redes de feminidad es socializar el feminismo, es decir, hacer contenido amigable también con imágenes que a las personas, a las mujeres, a los hombres les pueda parecer llamativo y que dentro de esta atención que podamos obtener de ellos a través de este contenido se pueda generar una reflexión.
Entonces, en Feminidades creamos contenido tanto auditivo, que es a través del podcast, como visual, y contenido mucho más elaborado, como es esta cuestión del activismo, en donde van a poder encontrar muchísimas notas que compartimos acerca del campo social y político que está llevando el feminismo actualmente en México. Oye, Nayeli, hablando del contenido de las páginas de Feminideas, hace unas semanas, unos días, vi que compartieron algo de responsabilidad afectiva. Un tema, que creo que ahí nos toca poner el dedo sobre la llaga y hablar también de una cuestión de construir el amor romántico no es olvidarnos del cariño, del afecto, de esta Hay cuestión. varios que estarán llorando. Ajá, quizá. Eh, entonces, justo, perdón, Shay, me distrajiste completamente con tu comentario, pero hablar de estos temas que quizás son tan cotidianos y que nosotros pensamos que, bueno, no importa, ¿no? Yo puedo hablar académicamente de feminismo, pero en la práctica, ¿qué tanto estamos asumiendo en realidad nuestra responsabilidad afectiva con los otros? No hablando solamente en términos de pareja, sino amistades, amigos, familia, hijos, padres, no sé, creo que aquí es muy importante y también pasa por un machismo estructuralmente acendrado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, que nos impide demostrar cariño a veces. Cuéntame un poco de esto antes de que ya nos quedan pocos minutos, pero cuéntanos un poco de esto, Naya. Sí, justo consideramos que el meter este tipo de contenido que, como lo mencionas, podría parecer lo más coloquial del mundo, digo, todos y todas nos hemos enamorado, todos y todas mantenemos relaciones y vínculos afectivos todo el tiempo, entonces podría parecer un tema muy superficial, un tema muy de plática de amigos, pero en realidad tiene un fondo muy importante del cual hay que hablar, y es lo que decimos, yéndonos al escenario más catastrófico, hablamos de relaciones afectivas, hablamos de cómo construir vínculos mucho más sanos, mucho menos violentos, porque principalmente el más alto grado de violencia contra las mujeres es un feminicidio, y más del 50% de los feminicidios que son perpetrados actualmente en el país son por parte de la pareja sentimental de las mujeres. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que analizar las relaciones que estamos construyendo. ¿Por qué tu pareja, que puede ser o que debería de ser esa persona que más te cuida, que más te ama, que más te procura, termina matándote? ¿Sabes? Entonces es comprender que si bien puede parecer la responsabilidad afectiva tan banal, un tema que podemos llevar, sí, bueno, te voy a decir lo que siento, en realidad no lo es, en realidad es un tema muy importante, en realidad es llevar estos temas de verdad a los grados mucho más altos para que comprendamos la importancia de esto, para que comprendamos que así como podemos hablar de responsabilidad afectiva, podemos hablar de amor romántico, y no quiere decir que sea menos importante que hablar de feminicidios o que sea menos importante que hablar de violencia doméstica o no sé, justo como lo mencionas y me parece un aporte fundamental como para ir cerrando por los minutos que nos quedan, es entender que el feminismo no solamente se queda en esa teoría política, busca transformar las relaciones, y el feminismo es una forma de vida. El feminismo se vive y se defiende con todo lo que haces todo el tiempo. Entonces me parece que dentro de este movimiento, dentro de proyectos feministas, no hay temas menos importantes que otros, porque todos te llevan a caer en la cuenta de que hay violencia y hay opresión en la mayoría de las cosas que las mujeres vivimos actualmente, y justo tratamos de transmitir esta importancia a través de estas imágenes que podrían pues parecer muy fáciles de entender, pero que tratamos de también compartir este mensaje pues mucho más profundo. Oye, Naye, ya estamos en los últimos 2, 3 minutos de este programa, pero no me gustaría que nos fuéramos sin una reflexión final que nos pudieras dar y también a ver si nos da espacio para que Shay nos comparta su reflexión final. Naye, por favor. Claro, yo creo que al hablar de esto es bien importante. Hay que dejar de tenerle miedo al feminismo, hay que dejar de pensar que los temas de género son exclusivamente para mujeres. La violencia de género, la violencia contra las mujeres, al final también termina repercutiendo en la salud mental de los hombres, en las capacidades, en cómo se desarrollan.
con las demás personas. Entonces, me parece que lo más importante es entender que el feminismo no está en contra de nadie ni quiere radicalizar todo como a veces la sociedad nos lo plantea. Las feministas no somos las peores personas, no nos la pasamos rayando paredes todo el tiempo. Creo que hay que meternos un poquito más en estos temas porque todas las mujeres lo merecemos y también los hombres merecemos en general como sociedad vivir en un contexto mucho menos violento. Shay, por favor, tu reflexión final. Yo diría en breve que lo que no se nombra no existe, entonces hay que nombrarlo, hay que hablar de feminismo, de nuevas masculinidades, de amor romántico, de responsabilidad afectiva, entre todo lo que a veces nos da miedo platicar, pero pues hay que atrevernos y ya ahí está el parteaguas de la compañera y Feminideas. Pues muchas gracias, Nayeli, Sheila. Creo que es una plática que se tiene que dar en todos los espacios, empezar a irrumpir de manera digital, de manera física, en la radio, en el IMER, ¿por qué no? Y aquí tienes tu espacio también. Y me gustaría que nos dieras rápidamente las redes sociales donde las pueden buscar, Nayeli. Sí, estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Feminideas. En YouTube nos pueden encontrar Feminideas Podcast, ya tenemos la versión de video donde nos pueden ver también, y en Spotify y Apple Music pueden escuchar todos los episodios del podcast, igual como Feminideas. Súper bien, recomendadísimo para todas y todos. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Jóvenes Tejiendo Redes, soy José Coronel y los esperamos el próximo martes. Nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo fuerte.